Página 164. Miren, entonces como ustedes ya pueden observar ahí en pantalla, de lo cual vamos a hablar hoy es acerca del aire. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el aire. Sí, en algún momento mía se están planteando eso. Incluso se lo están planteando, que lo puedan hacer ahorita en lo inmediato es bien difícil porque todavía no hay la suficiente tecnología y los costos son demasiado altos, pero sí se está planteando en un futuro cercano, como dentro de 1 o 2 décadas. El Bueno, 24 decía. entonces miren, vamos a hablar acerca del aire. Entonces miren, cuando estamos hablando del aire, el aire no es una sustancia uniforme. ¿Y a qué me refiero cuando digo que no es uniforme? Me refiero a que no es, su composición no es igual, sino que está formado por diferentes tipos de gases. Por eso es que cuando nosotros hablamos del aire, hablamos de que el aire es una mezcla de gases. Entonces, como es una mezcla de gases, son diferentes gases que forman a la atmósfera. Por ejemplo, acuérdense de ir tomando nota. Por ejemplo, cuando hablamos del gas que nosotros más conocemos en la atmósfera es el nitrógeno. ¿Y por qué digo que es el que más conocemos? Porque del 100% de los gases atmosféricos, el 77, el 78% es nitrógeno. De cada 100 moléculas que se encuentran en la atmósfera, 78 moléculas son de nitrógeno. Es decir, es el gas que más abunda en la atmósfera. Y el nitrógeno es importante porque ayuda a la parte de la formación de las proteínas. Entonces, en el suelo, por ejemplo, hay bacterias, que esas bacterias se encargan de absorber el nitrógeno atmosférico y convertirlo en sustancias que se conocen como nitratos o nitritos. Y luego esas sustancias, los nitratos eh, eh, terminan en el suelo y las plantas absorben los nitratos a través de sus raíces y las incorporan a su organismo y las incorporan para fabricación de proteínas que le permite a la planta poderse desarrollar. Y luego cuando un ser vivo, como ese animal que estamos observando ahí en pantalla, se come la planta, se está alimentando de esos nitratos y esos nitratos pasan a formar parte de nosotros. Entonces, miren, ese es el nitrógeno, que es que constituye el 78% de los gases que forman a la atmósfera. ¿Ok? Aquí tenemos otro gas, miren. Ese gas, que es el que sale de la hoja, se le conoce como oxígeno. El oxígeno, como ustedes saben, también se encuentra en la atmósfera terrestre. El oxígeno constituye aproximadamente entre el 20 y el 21% de los gases atmosféricos, 21% de los gases atmosféricos. Y el oxígeno es de vital importancia para nosotros los seres vivos porque es el gas que nosotros respiramos, es el gas que nosotros utilizamos para poder obtener energía. Entonces, el oxígeno constituye el 20% de todos los gases atmosféricos. En la atmósfera también encontramos en menor proporción otros gases como ese. Miren, ese gas es el dióxido de carbono, que como ustedes saben, el dióxido de carbono es un gas que es absorbido por las plantas con el objetivo de fabricar la fotosíntesis. Y una vez que las plantas absorben el dióxido de carbono, realizan el proceso de fotosíntesis junto con el agua, la luz solar, y producen una molécula de glucosa. Luego, cuando las plantas o el pasto fabrican su propio alimento, el carbono forma parte ahora de sus estructuras, y cuando, por ejemplo, esa vaca se alimenta del pasto, se está alimentando del carbono que la planta absorbió a través de los poros. Y entonces, mire, el carbono pasa a formar parte de la vaca, y cuando la vaca exhala, igual que nosotros los seres humanos, cuando nosotros exhalamos dióxido de carbono. Y entonces ese dióxido de carbono vuelve a caer en la atmósfera, las plantas lo absorben y están en ese ciclo constante. Entonces, miren, el dióxido de carbono también es un gas atmosférico, solamente que el dióxido de carbono en la atmósfera no representa ni el 1%, es una cantidad muy pequeña. En la atmósfera también hay otros gases, como por ejemplo eso que ustedes están observando ahí en pantalla, el neón, el argón, el helio, el criptón y el xenón. Son gases que se encuentran en la atmósfera. Ahora, el dióxido de carbono y estos 5 que les estoy mencionando son gases que no constituyen ni el 1% o constituyen apenas el 1% juntos todos estos gases. Es decir, se encuentran en porciones, en cantidades ínfimas, en cantidades
muy pequeño. Ahora, en la atmósfera, no solamente, en la atmósfera, no solamente se encuentran estos gases, sino que en la atmósfera también se pueden encontrar algunas sustancias que son sustancias como polvo, como polen, como gotitas de agua en la atmósfera. Ahí, miren, tienen una imagen que yo creo que también la tienen que tener en su libro, acerca de la composición de la atmósfera. Miren, si ustedes pueden observar ahí, la atmósfera está formada en un 78% por nitrógeno, un 20% por oxígeno y otros gases, el 1% aproximadamente. Y otros gases son los que yo les mencioné: dióxido de carbono, xenón, argón, criptón, helio, neón. ¿Estamos? Ahora, vamos a comenzar la parte de las preguntas. Y voy a ir preguntando de acuerdo al orden de lista. Mister, Dígame. voy a retroceder a la anterior diapositiva. Ya voy. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar la parte de las preguntas. Y vamos a comenzar con, vamos a ver. Bueno, Andrea es hoy la primera, Andrea es la primera hoy de la lista. Esa imagen representa los gases atmosféricos, que como ustedes saben, la mayor parte de los gases que hay en la atmósfera es nitrógeno. El nitrógeno es un gas atmosférico, como les había dicho antes en alguna clase anterior, porque ya hemos hablado del nitrógeno. El nitrógeno es un espectador. El nitrógeno es un gas que está ahí y que nosotros somos incapaces de utilizarlo. Ahorita en este momento, entra por nuestras fosas nasales, recorre todos nuestros vasos sanguíneos y lo volvemos a exhalar y no hace nada. Es un espectador nada más. Bueno, entonces comencemos. La primera pregunta es para Andrea. Andrea, ¿qué piensa usted? ¿El aire tiene peso o no tiene peso? Yo creo que es que la verdad no se dice, porque por ejemplo, si tenemos una bolsa y se llena de aire, se siente el aire, pero la bolsa no está más pesada, sigue igual. Está bien, Así está que bien. digo que no. Usted dice que no, muy bien, está bien. Vamos a preguntarle también bueno, Angie se salió, tiene problemas de internet. Vamos a preguntarle a Montserrat, ¿qué piensa usted, Montserrat? Que sí, digo yo. Usted dice que sí, Montserrat. Y vamos a Sí, oiga. preguntarle a Delmis Natarén, ¿qué piensa Delmis Natarén? Que sí. Que sí también. Y le vamos a preguntar finalmente a Fanny. Fanny, ¿cuál es su punto de vista? ¿El aire tiene peso o no tiene peso? Yo creo que sí tiene peso. ¿Y por qué cree usted que tiene peso, Fanny? Porque de lo que hemos leído y de lo que vamos a leer, dice que sí tiene, que tiene como 1 kilogramo de peso. Bueno, miren, Por metro cúbico. cuando estamos hablando del aire, el aire efectivamente tiene peso. Efectivamente el aire tiene un peso. Ahora, lo que decía Andrea, ¿cómo nosotros podríamos comprobarlo? Lo podríamos comprobar de la siguiente forma. No sé si ustedes conocen la bomba 31, que la bomba 31 era cuando, no sé si todavía lo hacen en las pulperías, que las pulperías vendían bombas. Y entonces había una bomba que era la bomba más grande, que era una bomba enorme. Entonces, si nosotros colocamos en una balanza esa bomba y luego medimos la masa y la llenamos de aire porque es una bomba grande, entonces en esa bomba nosotros sí podríamos experimentar cuál es el peso de la bomba, porque sería una bomba grande que podría contener bastante aire para poder medirla. Porque cantidades pequeñas de aire no las podemos medir, porque es demasiado pequeño, porque como decía Fanny, aproximadamente 1000 litros pesan algo así como 2.2 libras, 2.2 libras más o menos. Entonces, si nosotros inflamos una bomba pequeña, no le vamos a inflar 1000 litros. Entonces va a ser no se va a poder percibir el peso. Pero el aire sí tiene peso. ¿Y cómo podemos comprobar que el aire tiene peso? Por ejemplo, si ustedes son pobres igual que yo, cuando hace bastante calor, vamos y encendemos el ventilador, ¿verdad? Porque no aguantamos el calor. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos encendiendo el ventilador y nosotros sentimos cómo esas partículas de aire vienen y nos golpean a nosotros. O por ejemplo, si ustedes van en una moto, en un carro, en un taxi, en un bus, qué sé yo, y sacan la mano cuando el carro va en marcha, cuando va en marcha, entonces ustedes van a sentir como el aire les tira el brazo para atrás, porque están sintiendo la presión del aire, el aire tiene peso. O incluso, si viene un huracán,
y un huracán fuerte y viene con aquel viento fuerte y el viento los golpea a ustedes, el viento es capaz de botarlos. O si pensamos en un tornado tiene la capacidad de levantarlos y desaparecerlos, porque el aire tiene peso, el aire es masa, el aire tiene un volumen determinado. Entonces, ¿tiene peso el aire? Sí, el aire tiene peso. O sea, estos gases que nosotros Profe, tenemos alrededor de nosotros tienen un peso. Dígame. tengo una duda, va conforme a este tema, pero es de otra cosa. ¿Y otra cosa? No, porque no Supuestamente, tengo... Ajá, dígame. no, pero es del aire, sobre el aire. Dígame. Dicen que aquí en Honduras por el aire hay azufre, No, en hay el aire... contaminación de azufre. Bueno, esa De sería otra seguro cosa. dicen eso por el Sahara. Eso sería otra cosa, pero el aire en condiciones normales no tiene azufre. En el caso de Venus, por ejemplo, Venus sí tiene ácido sulfúrico, por ejemplo, en sus nubes, pero en el caso de nosotros no. Y si en alguna porción del planeta Tierra hay azufre, eso es debido a contaminación. Y la contaminación por ácido sulfúrico puede ser peligrosa porque puede eh, poner en riesgo la flora y la fauna del lugar y la vida de los seres humanos. Bueno, entonces, como ya sabemos que el aire tiene peso, entonces vamos a hacer lo siguiente, miren, en esa imagen que ustedes están observando ahí, estamos observando un globo, que ese globo está rellenado con aire, porque el aire es materia, tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Vamos a ver la siguiente, miren, esta de acá, ustedes lo que pueden observar ahí es un montón de frutas, y esas frutas contienen una sustancia que les encanta a ustedes y que por eso es que les gusta la fruta, que es la glucosa, que es el azúcar. Glucosa es el azúcar. Entonces, el aire que nosotros respiramos contiene oxígeno. ¿Y el oxígeno qué es lo que hace? El oxígeno lo que hace es que permite liberar la glucosa de esos alimentos. Es decir, usted consume cualquiera de esas frutas y entra a su organismo, pero las células necesitan oxígeno para romper la molécula de glucosa y que usted pueda obtener energía para pensar, hacer las tareas, correr, dormir, levantarse, qué sé yo, para todas las actividades que nosotros realizamos. Esa otra imagen que ustedes pueden observar ahí en pantalla hace referencia a que el aire no tiene forma específica, sino que el aire adquiere la forma del recipiente. Si nosotros, qué sé yo, nos tomamos un refresco y ya no hay refresco, sino que solamente está el aire, entonces el aire va a adquirir la forma del refresco. Si nosotros inflamos un globo, el aire adentro va a adquirir la forma del globo. Y así cualquier otro ejemplo que a ustedes se les pueda ocurrir. O por ejemplo, en el caso de la atmósfera terrestre, el aire adquiere la forma de la atmósfera terrestre. Es decir, el aire no tiene forma propia, sino que el aire adquiere la forma de el espacio o del objeto en el cual esté contenido. Otra característica importante del aire, como ustedes pueden observar ahí, es que el aire actúa como filtro. Ustedes saben que un filtro es algo que impide que una sustancia o un material pueda entrar, ¿verdad? Entonces, el aire actúa como filtro de los rayos ultravioletas, los famosos UV. Acuérdense, los rayos ultravioletas son aquellos que, que pueden ocasionarnos problemas de salud, pueden generarnos problemas de cáncer en nuestra piel sobre todo y cataratas. Entonces, el aire actúa como filtro contra esos dañinos rayos UV. Y cuando decimos el aire, nos referimos concretamente al ozono, que el ozono es una forma de oxígeno. El ozono es una forma de oxígeno que sirve como filtro de los rayos ultravioleta. En esa imagen que ustedes están observando ahí en pantalla, lo que les quiero mostrar es que el aire tiene una resistencia contra el movimiento. El aire ejerce una resistencia contra el movimiento. Por eso es que hay algunas personas que tienen unas teorías de que, por ejemplo, si van en un carro, suben los vidrios para que el auto vaya más rápido. Porque si bajan los vidrios, el aire entra dentro del auto y entonces como el aire ejerce resistencia al movimiento, hace que el auto vaya un poquito más lento y se gaste más combustible. Porque el aire ejerce resistencia contra el movimiento. Esa siguiente imagen que ustedes están observando ahí en pantalla, lo que quiero explicarles con esa imagen es que
el aire ejerce presión en todas las direcciones. Es decir, usted ahorita mientras está sentado, una ráfaga de aire lo está golpeando de frente, otra lo está golpeando por atrás, otra lo está golpeando desde arriba, otra lo está golpeando desde abajo. Es decir, el aire viaja en todas las direcciones y ejerce presión en todas las direcciones. Entonces, recapitulando, el aire, recapitulando estas seis propiedades, dice el libro, yo digo características del aire. Estas 6 propiedades características es, el aire es materia, porque tiene masa y ocupa un valor determinado. El aire, miren, es importante porque ayuda a liberar energía de moléculas que son importantes como la glucosa. El aire no tiene forma propia, sino que adquiere la forma del recipiente en la cual él se encuentra. El aire sirve como filtro para los dañinos rayos ultravioletas, como ustedes están observando allí en pantalla. Y también el aire ejerce una resistencia contra el movimiento, y el aire también, como les decía antes, ejerce una fuerza, una presión que va en todas las direcciones. Básicamente eso. Bueno, dicho lo anterior, miren, siempre hablando acerca del aire, dígame. El aire ejerce una fuerza de que... En todas las direcciones. Entonces, continuando con el tema del aire, vamos a hablar ahora un poco acerca de lo que es la presión atmosférica. Miren, había un señor, allá por los 1600, italiano, por cierto, se llamaba Torricelli. Torricelli, lo que él hizo fue que él desarrolló un instrumento para poder medir la presión atmosférica al nivel del mar. Antes de Torricelli, piensen en lo siguiente. Imagínense que usted tiene un beaker, y ese beaker lo llena con agua hasta la mitad. Después de que usted ha llenado ese beaker con agua hasta la mitad, imagínese que toma un tubo de ensayo, y ese tubo de ensayo lo introduce dentro del beaker. ¿Cómo así? Voy a hacer un dibujo mejor acá. Vamos a ver cómo me queda. Voy a tratar de hacer un dibujo acá para darme a entender mejor. Vamos a ver. Pluma. Ahí está, mira. Imagínese que usted tiene un beaker. Aquí está el beaker, mira. Ahí está el beaker. Y entonces usted tiene un tubo de ensayo. Entonces, mire, la parte abierta del tubo, y eso está lleno de agua. Está lleno de agua, miren, está lleno de agua hasta acá. Bueno, la idea es que está lleno de agua. Y no se imaginen que está así, sino que está de una manera recta. Entonces, miren, esta parte abierta del tubo de ensayo, usted la introduce acá. Acá. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que una determinada porción del agua va a estar a una determinada altura. Entonces, eso se hacía antes con, permítame. Entonces, eso se hacía antes con agua. Pero Torricelli, él cambió la idea. Y entonces, en lugar de utilizar agua, él utilizó mercurio. Porque el mercurio es mucho más denso. Entonces, cuando Torricelli hizo eso, él observó que el mercurio subió hasta una altura de 76 centímetros. Entonces, a partir de eso fue que Torricelli determinó que la presión atmosférica a nivel del mar era de 76 milímetros de mercurio. 76 milímetros de mercurio. Entonces, Torricelli, después, ¿qué fue lo que hizo? Subió a una montaña como la que ustedes están observando ahí. Y entonces, en la medida que él iba subiendo la montaña, él iba observando que el nivel de mercurio iba bajando. Es decir, no se mantenía constante, sino que iba bajando. Y en la medida que subía más y más la montaña, el nivel del mercurio iba bajando. Entonces, con eso le sirvió a él para observar que la presión atmosférica, en la medida que nosotros subimos, va bajando. Y cuando llegó a un punto de la montaña y volvió a estar a la altura del nivel del mar, observó de que la temperatura, que la presión atmosférica iba subiendo
hasta volver a estabilizarse a, los 70, a la altura de 76 centímetros. Entonces Torricelli hizo ese experimento para comprobar que la presión atmosférica aumenta en la medida que estamos a nivel del mar y disminuye a medida que vamos subiendo en una montaña. Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han hecho la experiencia y han ido a, qué sé yo, han ido a alguna montaña. Y si ustedes no tienen mucha condición física, cuando han subido a la montaña, no sé si se habrán dado cuenta, no sé si si han hecho la experiencia, se habrán dado cuenta que la respiración comienza a hacerse más difícil y que tienen que dar bocanadas de aire mucho más fuertes porque hay problemas con la respiración. ¿Y eso a qué se debe? A que a medida que vamos subiendo, la presión atmosférica disminuye. Y al disminuir la presión atmosférica significa que hay menos cantidad de oxígeno. Y al haber menos cantidad de oxígeno, tenemos problemas para respirar y necesitamos respirar más fuerte. Ahora, hay algunas personas que no les pasa eso porque ellos ya están adaptados, han hecho ejercicios y tienen condiciones físicas necesarias para estar adaptados a esos lugares, como puede pasar, por ejemplo, en la capital mexicana, como pasa, por ejemplo, en la capital boliviana, en La Paz, que son lugares muy altos y que la gente está adaptado a esos lugares. Y es más, yo conocí la historia de una persona, por ejemplo, que fue a Machu Picchu. Machu Picchu es Perú. Es un lugar muy alto, muy alto. Entonces, esa persona cuando fue, se le desencadenaron una serie de problemas de salud porque él no estaba acostumbrado a una presión tan alta. Él tuvo problemas de respiración y al final lo terminaron internando en un hospital porque él no estaba acostumbrado a esas presiones. Entonces Torricelli con su experimento demostró lo que les estoy comentando, que hay mayor presión atmosférica a nivel del suelo y en la medida que nosotros vamos subiendo, pues la presión atmosférica va disminuyendo. Bueno, ya me queda menos de un minuto. Nos volvemos a conectar a las 10:20 dentro de 5 minutos para que, bueno, creo que no son ni, sí, creo que dentro de 5 minutos, vale. Y para que continuemos con la clase. Tome. Se fue el mister. No, aquí estoy. Ah. No me